noches. Esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, pero siempre nos gusta tocar temas nacionales. Ya estamos a 60 días del cierre de listas que van a ser en junio y bueno, y la actividad política está muy intensa. Ya tuvimos el primer test electoral en Salta, donde el Frente para Victoria ganó ampliamente por 14 puntos a los candidatos de Macri y Massa. Ya vendrán otros test electorales, la próxima semana se vota acá en la capital federal. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires todos los días tenemos un candidato nuevo, ya van 12 dentro del Frente para Victoria. Difícil nombrar a todos, de Diego Bocio, Patricio Musi, Espinosa, Sergio Berni, Castañeto, una gran cantidad. Y ahora se han sumado Insaurralde y en los últimos días empezó el rumor muy fuerte de Guado de Pedro y de Aníbal Fernández. Veremos si se incorporan a la grilla y finalmente veremos cuántas fórmulas van a quedar en la provincia de Buenos Aires. En el programa de hoy vamos a estar en el primer bloque con Gabriela Cerruti, que es concejal y es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y precandidata por el Frente para Victoria, por Nuevo Encuentro. Y después lo vamos a tener a Alberto De Facio, que es un senador provincial muy cercano a Daniel Scioli. Y en el segundo bloque vamos a estar con varios legisladores del interior de la provincia de Buenos Aires que compiten contra municipios gobernados por la oposición, Chascomús, Almirante Brown y Merlo. Bueno, ya nos vamos a ir juntando con Gabriela. Buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y la primera pregunta es, ¿por qué hay tantos candidatos del Frente para Victoria? 7 y 2 listas de legisladores. ¿Eso es bueno, es malo para la ciudad? Al principio creo que es la novedad, ¿no? Es la primera vez que tenemos internas abiertas en la ciudad de Buenos Aires y hubo como, digo, un cierre difícil, no sé si difícil, distinto que en otras oportunidades, porque no había nadie que... Todo el mundo se queja mucho de los dedazos y de las decisiones tomadas de tal o cual manera, pero la verdad es que a veces hacen falta liderazgos fuertes para ordenar, digamos, porque si no cada uno hace básicamente lo que su propia agrupación o su propio grupo desea, y en ese sentido, digo, no hubo manera de terminar de ordenar y dijimos, bueno, vamos todos a competir y que sea lo que el ciudadano decida finalmente. A mí lo que sí me parece más claro es que hay en realidad hay 2 listas de legisladores que son las que ordenan, digamos, una la que encabeza el ministro Tomada, que es la que acompaña a mi lista, y la lista de Mariano Recalde, y que es como la lista oficial, digamos, y después está Heller Ibarra con una lista encabezada por Edgardo Forn, que es como la lista alternativa. ¿Y el Nuevo Encuentro qué pasó? Que no pudieron llegar a un acuerdo entre Heller y vos. Bueno, la verdad es que el Nuevo Encuentro tomó la decisión de casi en su conjunto, digamos, de que yo encabezara la candidatura en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, Carlos después decidió finalmente en una decisión política que no tenía que tener solo de nombres, es una decisión política que tiene que ver con una lista alternativa, como si te dijera post-kirchnerista o algo por el estilo. Nosotros creemos que en este momento donde todavía la presidenta tiene que estar muy fuerte y muy sólida, y el espacio en su conjunto para terminar de la mejor manera este mandato y seguir construyendo kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires y en el país en su conjunto después de diciembre, es muy importante que ese apoyo no tenga matices, ¿no? Se le interesa en todo el país, por ende no conocen todos la capital federal. En 7 años, ¿hubo algo bueno? ¿Hubo algo malo? ¿Cómo es la gestión de Macri con 7 años? A ver, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad riquísima que en los últimos 8 años además ha aumentado muchísimo su Producto Bruto, porque básicamente el crecimiento de la economía nacional impacta mucho en la ciudad de Buenos Aires, porque es una ciudad con muchos consumidores, es una ciudad donde hay mucha plata permanentemente circulando, es una ciudad que tiene en este momento un presupuesto de 85.000 millones de pesos. Vos pensá que cuando asumió Macri el presupuesto era de 8.500 millones, o sea, exactamente un 10% de lo que es ahora el presupuesto. Entonces, quienes vengan a la ciudad en algún momento van a ver que hay algunas mejoras, si querés, que nosotros también vemos, que tienen que ver con algunos espacios un poco mejor o con la peatonalización del microcentro, pero son mejoras que tienen que ver más con el maquillaje, con la cosa de afuera. Lo que ve el turista que viene. O lo que ve el turista que viene. Digo, Buenos Aires es una ciudad preciosa, siempre lo fue y lo va a ser, y en un momento de crecimiento económico general del país en su conjunto y de la ciudad en particular, obviamente eso se expresa en la fisonomía de la ciudad. Ahora, los temas que son las venas, el músculo de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser la salud pública, la educación, la urbanización de las villas, son temas en que... No, mira, la salud acaba de hacer un paro general ayer porque los hospitales no tienen nada, no tienen insumos, no tienen médicos, no tienen enfermeros. Ha crecido la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, y la mortalidad infantil creció, ¿no? Es increíble. Y la mortalidad infantil creció porque faltan enfermeras en los hospitales, ¿no? Porque no hay ninguna causa mágica para que crezca la mortalidad infantil, tiene que ver con la ausencia de enfermeras en los hospitales y con el decaimiento en general del sistema de salud público. Y de la educación
educación ni hablar. Tenemos esta historia de las, padres que tienen a sus hijos con vacantes en colegios a 70 cuadras, faltan 5.000 vacantes. Digo, la verdad es que la situación de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires es seria y es uno de los temas complicados para el próximo gobierno de llevar adelante, sobre todo porque al margen de tener este enorme presupuesto, nos dejan también una deuda de 1.800 millones de dólares, ¿no? ¿Vos querés, para que la gente te vote, vos qué le proponés? ¿Cuáles son las 2 o 3 ejes principales para...? Sí, nosotros tenemos varios temas en la Ciudad de Buenos Aires importantes. Uno que sin duda es una de nuestras prioridades, tiene que ver con el tema vivienda. La Ciudad de Buenos Aires está atravesada por una crisis de vivienda, desde la necesidad de urbanizar las villas de emergencia y los barrios más vulnerables que viven en condiciones deplorables, en una ciudad, como te decía, rica, pero después toda la clase media, todas las clases sociales están atravesadas por la imposibilidad de acceder a la vivienda. No hay crédito, la vivienda es carísima. Los créditos que hay son solamente para aquellos que tienen el 60% en efectivo. Digo, no sé dónde vos tenés que comprar una casa en efectivo. Digo, la verdad es que no es un proyecto de ciudad. Entonces hay que hacer muy rápido mucha construcción de vivienda por parte del Estado para poder financiar el 100% de la vivienda con otro tipo de créditos donde no se tenga que pagar una cuota que es mayor que el sueldo de la mayoría de los porteños. Nosotros también estamos impulsando un impuesto muy alto a la vivienda ociosa, porque con esa vivienda cara y con esa falta de vivienda para alquilar, de todas maneras en Buenos Aires tenés el 20% de las viviendas desocupadas, y esto es porque se construye vivienda para especulación financiera y después no se vende porque el dólar no llegó a lo que querían que llegara y tenemos esa vivienda parada, desocupada, mientras los alquileres son carísimos. Y después hay otros temas para nosotros centrales. Uno tiene que ver con la ribera. La ribera del Río de la Plata está privatizada. Hace 20 años ya tenemos boliches, tenemos restaurantes y no hay acceso público a la ribera de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los porteños, y para nosotros es fundamental recuperar la ribera del Río de la Plata. Además de, otra cantidad, salud, educación, todos los temas de los que podríamos seguir hablando. Gabriela, hablé un poquito de política nacional. ¿Qué análisis hacés vos cuando todos los medios concentrados y la oposición dice que era el fin del ciclo y de golpe uno ve las encuestas y Cristina con casi 7 años y medio de gobierno, más los 4 de Néstor, o sea, casi 12 años de gobierno, cada vez está mejor en las encuestas? Sí, yo creo que está mejor de lo que dicen las encuestas, porque estoy caminando mucho en la Ciudad de Buenos Aires y en el encuentro, en el cuerpo a cuerpo, en el día a día con los vecinos, yo tengo una sensación de, mira, recién viniendo para acá, venía caminando por la calle Florida, el afecto de la gente, la efusión, la convicción con que te dicen yo banco y no quiero que se vaya y ayúdanos a defender esto, o gracias por defender esto. La verdad es que yo siento una pulsión en la calle muy fuerte que creo que es más todavía de lo que reflejan las encuestas, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que se van a llevar una sorpresa con las elecciones, porque la sensación de la calle es muy distinta a la sensación de lo que reflejan tanto las encuestas como los medios de comunicación. También puedo equivocarme yo y no conocer más la calle, pero la verdad es que esperaría hasta el domingo. Vos estás caminando todos los días. La estoy caminando todos los días, la he caminado en todas las elecciones, con lo cual hasta puedo palpar por ahí las diferencias entre una y otra, pero digo, el 26 nos vamos a terminar de enterar. Yo tengo la sensación que hay una fortaleza muy grande de la presidenta. Hubo una sorpresa en Salta y dicen que quizás haya sorpresas en Santa Fe y en Mendoza. Tengo toda la sensación que las consultoras están atrasando, están midiendo diferente, no alcanzan a medir los cambios sociales, digamos, ¿no? Hay algo que está pasando ahí que no alcanzan a medir, digamos. Y digo, la presidenta tiene una fortaleza enorme y aparte está marcando agenda y todo el tiempo sus discursos van más allá y son fundacionales. El último discurso en la cumbre, en un momento en el que todos esperaban que se terminara. Lo que yo creo es que hay fuera a despedirse, como decían. Acá se parió un proyecto político que vino para quedarse, y es así. Hay generaciones que ocuparon la calle en el Bicentenario y que eran pibes en ese momento, que tenían 6, 7, 8 años. Pensá que hay una generación de pibes que ya creció durante el kirchnerismo, ¿entendés? Nosotros que crecimos durante la dictadura militar, pensá lo que es tener 5, 6, 7 años en el 2003. Son esos pibes que hoy están llenando los partidos políticos, los locales, las plazas, las calles de juventud, y que tiene que ver con haber crecido en un país con otros valores, con otro compromiso, con otra capacidad. Nuestra lista en la Ciudad de Buenos Aires se llama La ciudad es el otro, y yo creo que hay una generación que ya se identifica con eso, con la idea de que esta es una sociedad recíproca, que necesito hacerme cargo de lo que le pasa al otro porque es la única posibilidad de llevar algo adelante. Vos venís del periodismo y tu jefe político, Martín Sabater, está a cargo del ASCA. Te escuché nombrar a los candidatos a gobernador y no nombraste a Martín. Nosotros queremos que sea Martín. Martín también es uno de los que se suma. Sí, hay me encantaría, nos encantaría que sea Martín. Claro. Y el tema es el siguiente. ¿Cómo puede ser que después de años, esta semana sucedió algo, una agresión muy dura contra Víctor Hugo Morales, que había ido a la 21-24, hay un muro levantado en la... Clarín, y los jueces siguen
dando cautelares y todo eso, ¿cuándo vamos a poder tener una ley de medios? ¿O qué podemos hacer como Mira, para las cautelares florecen en todo el dueño? país, porque además hasta que no hagamos la reforma judicial va a ser muy difícil controlar a todos estos jueces que no sabemos si sencillamente porque les tiran por la cabeza el poder de los poderosos o porque además hay cuestiones de dinero involucradas, pero terminan fallando y con una cautelar te paran una ley votada por el Congreso de la Nación, o en este caso, por ejemplo, que tenemos este muro que por suerte la justicia ha dicho que hay que derribarlo, pero ahora el gobierno de la ciudad apeló y hasta que se lleve adelante la apelación y todo lo demás está suspendida la decisión del juez, con lo cual no tienen por qué cumplirla. El tema de la reforma de la justicia es central para que podamos avanzar con las leyes de la democracia, y el tema de Clarín ya tiene un ribete escandaloso en la ciudad de Buenos Aires porque la alianza con el Macri, con el grupo Macri, con el gobierno, hoy acabo de ver una licitación por la cual le dieron a Clarín de nuevo una contratación millonaria para que se hagan cargo del tema de Wi-Fi en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Permanentemente ya no es un tema de pauta publicitaria, ni los negocios de Clarín con el gobierno de Mauricio Macri forman parte también de esta espiral de silencio que hay alrededor de todo lo que hace o deja de hacer Macri, ¿no? Así es. Bueno, Gabriela, ha sido un gusto, espero que te vaya muy bien el próximo domingo y esperemos. Ya nos volveremos a ver. Nos encontraremos después de que pase para analizar a ver qué pasó. Vamos a un corte y ya estamos con Alberto de Facio. ANSES informa el calendario de pagos para jubilados y pensionados del mes de abril. Documentos terminados en 0, inicio de pago 10 de abril, terminados en 1, 13 de abril, documentos terminados en 2, 14 de abril, terminados en 3, 15 de abril y documentos terminados en 4, 16 de abril. Para los documentos terminados en 5, el inicio de pago es el 17 de abril, terminados en 6, el 20 de abril, terminados en 7, 21 de abril, en 8, 22 de abril y documentos terminados en 9, 23 de abril. Para aquellas sumas que superen 4.341 pesos, documentos terminados en 0 y 1, inicio de pago 24 de abril, terminados en 2 y 3, 27 de abril, terminados en 4 y 5, el 28 de abril, documentos terminados en 6 y 7, 29 de abril y terminados en 8 y 9, 30 de abril. Nos visita el senador provincial Alberto de Facio, uno de los hombres cercanos al gobernador Daniel Scioli, no vamos a decir del círculo rojo por las dudas, pero sí una persona de confianza. Los peronistas no usamos círculos. Eso. Y el otro día estaba mirando una encuesta de la provincia de Buenos Aires que decía que preguntaban a la gente si quería cambios o no quería cambios, y había un 28% que decía que todo sigue igual, un 32% que decía queremos que siga igual pero con algunos cambios, y solamente un 31% decía cambiemos todo. Pareciera que el fin de ciclo tan pregonado durante tantos meses por la oposición no va a ser así, ¿no? Si le sumamos el caso. No, si vemos los resultados electorales y las encuestas de opinión, que hay coincidencia. Por primera vez hay una coincidencia en todas las consultoras de opinión nacionales e internacionales sobre algunos pincelazos de la realidad argentina, ¿no? Pero la gente no quiere empezar de cero. No, porque aparte vos sabés, Alfredo, que esa pregunta de si querés un cambio o no, es una pregunta muy rara, porque el cambio que quieras vos no necesariamente es el cambio que quiero yo. Entonces es una pregunta tan abarcativa. Ahora, creo que el Frente para la Victoria ha hecho un trabajo interesante, que es poner blanco sobre negro los pilares del modelo. Y ahí es cuando la gente empezó a ver que en realidad los que pregonaban el cambio no pregonaban un cambio, como siempre se dijo, de estilo, de más cadenas o menos cadenas nacionales por televisión, sino que lo que estaban planteando eran los cambios que, te diría mayormente, en una proporción muy elevada, coinciden todos que no hay que cambiar, justamente. Entonces ahí la cosa empezó a cambiar. Y la gente dijo, pero pará, esta gente que propone el cambio, ¿qué cambio está proponiendo? No está proponiendo un cambio de estilo, está proponiendo cambios de fondo. Que ya todos se acuerdan que todos de que fueron los sabemos a 90, dónde terminan. ¿No? La Argentina, desgraciadamente y afortunadamente al mismo tiempo, desgraciadamente porque tuvimos crisis recurrentes y afortunadamente porque la gente en este estadio de la democracia ya comprendió
que hay recetas a las cuales no debe volver y que tampoco debe dejarse seducir por los cantos de sirena de los que proponen cambios mágicos. Dice, el 11 de diciembre elimino la inseguridad, por ejemplo, o elimino todos los impuestos. Y todo eso. Alberto, eso es magia. Entrando más al interno del Frente para Victoria, ¿en algún momento Scioli le va a contestar a Randazzo o no? ¿O va a seguir haciendo su campaña? Nosotros seguimos nuestro camino, tenemos muchas provincias y muchos pueblos por recorrer para llevar este mensaje, que es el mensaje del modelo colectivo. Acá, siempre se dice que el heredero es el modelo. Entonces, si el heredero es el modelo, las personas son importantes en cuanto a la capacidad de liderar ese modelo. Pero ponernos a discutir en el terreno que plantea el ministro no le hace bien no le hace bien al peronismo. Más que una lista de victorias tienen duda de Daniel Scioli, ¿vos qué le dirías? Que vea lo que hizo, que mire la obra de gobierno, que mire lo que está proponiendo, que escuche lo que está proponiendo. Y fíjate que a medida que él va recorriendo las provincias, el otro día en Jujuy, algo que a mí me llamó mucho la atención, Fellner con Milagro Sala, juntos con Scioli. Llamó la atención la foto. Juntos con Scioli, cuando viste que se decía que había un enfrentamiento entre el gobierno provincial, los sectores de los movimientos sociales. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué Daniel...? Bueno, porque el diablo podría ser Morales, ¿no? Que quiere ganar. ¿Por qué el movimiento obrero se encolumna detrás de Scioli en su gran mayoría? Porque ven, mira, siempre los movimientos sociales y el sindicalismo, que es el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, tienen esa capacidad de mirar un poquito más allá, de salir de la coyuntura del día a día. Y ellos, aparte, que tienen mucha experiencia en esto, y ellos ven que el problema no es Daniel, Florencio, Uribarri, el problema está en el otro lado. Entonces, hay como una reacción a broquelarse, decir, no, vamos a defender las bases del modelo todos juntos y no vamos a dejarnos tentar por esa pelea sin sentido dentro del espacio. La pelea dentro del espacio tiene que ser por visiones, porque yo creo que lo puedo hacer mejor que vos, pero no desde el punto de vista de descalificaciones de tipo personal. Hace un par de semanas el intendente de Escobar, Sandro Guzmán, abandonó el Frente Renovador. Legisladores de Almirante Brown, legisladores provinciales han abandonado el Frente Renovador. Hace pocos días se dice Cacho Álvarez también, el senador. Le fue muy mal en Salta. ¿Ya no es más un cuco o todavía pensaban que podía ser un cuco en la provincia de Buenos Aires? Nunca lo vimos como un cuco. Siempre pensamos que era una elección legislativa donde nosotros teníamos complicaciones lógicas, pero que yo siempre dije, recuerdo las cosas que dije, que Massa era una cañita voladora. Sale con mucha fuerza, llega a un techo y después se cae con el peso muerto, sin ninguna fuerza. Eso es el Frente Renovador, es una construcción inconexa de gente que quería ganarle a tal, pero que en realidad no pensaba, no tenía puntos de coincidencia, y eso es lo que a mediano plazo te produce el desgaste de un espacio político y las peleas internas, se dicen cualquier cosa. Es un espacio que no sé cómo va a terminar. Yo siempre dije que dudaba de que llegaran a presentar listas en junio. Perdóname, y muchos compañeros que de buena fe fueron al Frente para la Victoria, al Frente Renovador, porque muchos pensaron que esa podía ser una alternativa, se dan cuenta de que tienen que estar dentro de este espacio para justamente defender las bases del modelo. Eso es lo que está pasando. Aparte de los que vos nombrás, hay muchos otros que están diciendo, no, pará, yo no voy a ser útil a que gane alguien que nos va a hacer retroceder otra vez 15 años para atrás. Macri dice, hay que mirar la ciudad porque está mucho mejor que la provincia, que serían como los dos candidatos, ¿no? Scioli y Macri. ¿Vos creés que es lo mismo? Que hay que mirar de la provincia y que hay que mirar de la capital. Yo creo de Buenos Aires hay que tener algo en cuenta. Buenos Aires es una ciudad de las más ricas de América, no de Latinoamérica, de América. Sí. Tiene niveles de ingreso parecidos a Nueva York.
que hayan hecho esto con la cantidad de... Mira, hace 7 años crearon la Policía Metropolitana. ¿Sabes cuántos agentes tiene? 4.200. Egresaron 500 policías este año. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Que hablen de seguridad. Sí, que la provincia este año creo que sumó 15.000. El año pasado solo egresaron 5.000. Este año egresaron 10.000 y están egresando 15.000 en estos momentos de policía local. Vos te das cuenta que la diferencia es abismal. Han reducido sistemáticamente el presupuesto en viviendas. Si vos ves el margen del riachuelo, lo que es, cómo vive la gente de un lado y cómo vive del otro. Obviamente hay... Macri decía que iba a hacer no sé cuántos kilómetros de subte por año, eso 450 metros. Cuando hay una autopista... Mira, Buenos Aires es más grande que Italia. Así es. Es más grande que Italia. Tiene, el otro día en un programa de televisión, creo que en Intratables, alguien de nuestro equipo dijo que Buenos Aires tenía 44.000 kilómetros de ruta. Y todos se rieron, como que se había equivocado. Y tiene 40.000 kilómetros de ruta. Tiene 12.000 kilómetros asfaltados, tiene 5.000 kilómetros de accesos a la capital y el resto son caminos rurales. Fíjate lo que... No tiene punto de comparación realmente. Sí. Se me fue el 200 kilómetros cuadrados, entra 1.500 veces la capital dentro de Buenos Aires. Se me fue el tiempo, te voy a despedir, pero ¿ya tenés candidato a gobernador del Frente para la Victoria o querés esperar todavía? Todos. ¿Todos? Bueno, todos. Vamos a un corte y ya seguimos con los invitados. Gracias a vos.